bienvenidos a Cosas de Casa. ¿Cómo estáis, mi querida familia? Hoy vamos a comenzar con los básicos para comenzar en el scrap, los que yo considero que son muy importantes, ¿no? Y muy sencillitos para comenzar. En el siguiente vídeo pues os voy a enseñar más material y más cositas para un poquito más avanzadas, ¿vale? Una vez que tengamos ya los básicos, que queramos seguir haciendo más cosas, pero que necesitamos más material, pues ahí a partir de ahí es cuando os voy a enseñar más cositas. Ahora, como os digo, empezamos con los básicos. Entonces, para comenzar en los básicos, yo os voy a decir un consejo, mi experiencia y como siempre, como digo, mi granito de arena. Yo cuando comencé en el scrap os voy a enseñar con lo que comencé, ¿vale? Yo comencé ni siquiera la base de corte. Yo tenía una base de corte que es uno de los primeros materiales que os voy a enseñar, por eso la tengo aquí. Esta base de corte pues es para hacer scrap. Si sois costureras, seguramente tengáis ya hagáis patchwork y cortéis telas, vais a tener ya una tabla de corte de estas que se regeneran solas. Esto quiere decir que cuando usemos un cúter, tanto para hacer cortar papel como para cortar tela, que es rotatorio, siempre vais a necesitar una tabla de corte que sea regeneradora, porque cada vez que pasemos el cúter esto va a cicatrizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues más o menos siempre tendremos una tabla de corte siempre más o menos nueva, ¿no? Como os decía, las tablas de corte de costura son más buenas que estas que se venden de scrap. Lógicamente cicatrizan mejor porque lleva mucha presión el cúter rotatorio a la hora de cortar telas, pero este es el que se usa para hacer papelería, scrap, cositas de corte. Entonces yo recomiendo, lo primero es tener una tabla de corte como esta. Cualquiera que veáis en el mercado os puede valer. Eso sí, vais a encontrar de todos los tamaños. Yo os aconsejo que empecéis directamente con la grande. Esta mía es una 2. Es de la marca Inspiro, pero podéis usar, como os digo, las que queráis. Mide 60 centímetros por 45. Esto viene muy bien porque a la hora de cortar tenemos todas las guías. La mía está en centímetros, entonces es muy fácil cuando tengamos que hacer algún cálculo. Por ejemplo, aquí yo tengo, cada cuadradito son 5 por 5, ¿veis? Entonces ponemos el papel y es mucho más fácil guiarnos. Vale, como os decía, yo os voy a explicar cositas de cómo yo empecé. Y yo empecé con un lapicero, que también es un básico que vais a necesitar siempre, con una regla y con unas tijeras. Yo comencé haciendo scrap así, porque veía que era una cosa que me gustaba, veía algún vídeo. Bueno, yo empecé hace 10 años, ¿vale? En YouTube apenas había vídeos de nada. Yo empecé siguiendo a Elena Roche de Pega Papel o Tijeras y nada, simplemente, como os digo, no había apenas vídeos, no había apenas inspiración, los papeles eran muy básicos, apenas había pegamentos especiales, ni tijeras, ni todo el material que hay ahora. Pero es lo que quiero deciros, que cuando tengáis ganas de hacer algo, sigáis vuestro corazón, lo que os inspire, y sigáis adelante. No os paréis porque no tengáis algún tipo de material que queráis, que creéis que podéis necesitar para hacer ese tipo de cosas, ¿vale? En este vídeo de productos básicos que os voy a enseñar, quiero eso, animaros a que con cualquier cosita podéis sacar adelante grandes proyectos, ¿vale? Simplemente seguir unos pasos, unos tutoriales y adaptar el material que tengamos a lo que queremos hacer. Simplemente, ¿vale? No hace falta que tengáis una inversión muy grande de dinero, porque esto del scrap es un mundo y las que nos dedicamos a ello ya sabéis perfectamente que en nuestra scrap room hay mucho dinero invertido en material. Pero de momento, para empezar y hacer grandes cosas, no hace falta nada más, que es lo que voy a enseñar, ¿vale? Unas tijeras, un lapicero y una regla. Con esto conseguiremos lo siguiente, pues nada, simplemente marcar las medidas con el lapicero y la regla y cortar los papeles. Y a partir de ahí, con unos papeles y unas cartulinas podéis hacer grandes proyectos. Entonces, para mí, mis básicos indispensables, primero una regla. Os he puesto esta aquí, pero podéis usar de varios tamaños. Yo tengo hasta de 60 centímetros, ¿vale? Pero bueno, para que lo veáis así, esto, un lapicero, unas tijeras. Yo tengo estas pequeñitas, pero tendréis a lo mejor más medidas, dependiendo del papel y el grosor que tengáis. A mí me encantan estas chiquitinas para distintas cosas. Me gusta porque son de precisión, tienen la puntita muy finina, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque pincha bastante, pero nos viene muy bien a la hora de hacer recortes pequeñitos, ¿vale? Cuando queramos hacer adornos y tengamos que cortar en precisión, estas son las que vamos a necesitar.
Después, también para cortar papeles, pues como os decía al principio, necesitaremos un cúter. ¿Cualquier cúter nos vale? Sí. Yo tengo varios porque según las necesidades pues voy cogiendo uno u otro. Pero para empezar, un cúter os vale. Yo, por ejemplo, tengo este de Tonic Studios que me va súper bien. El tipo de cúter que tengáis podéis usar de las que vienen para rellenar ahí la cuchilla y vayáis necesitando. Estas además vienen con la rendijita. Os lo cuento porque si no lo sabéis, yo estoy aquí para explicarlo, ¿vale? Todo. Las que ya lo sabéis, pues bueno, pues esta rendijita viene para cuando queramos ya que la cuchilla no nos corte muy bien, sacamos este aparatito, lo ponemos en la rendijina, ¿veis? Y hacemos claca, cortamos y como son distintas cortes los que vienen precortados, ¿veis? Pues siempre vais a tener cuchilla durante mucho tiempo. Entonces nada, simplemente eso. Este es un cúter más fino, pero es muy potente. Luego tengo uno normalito, pero más gordo, más gordote, que hace más presión a la hora de cortar cartón. ¿Vale? Esto podéis encontrarlo en cualquier sitio. Mirad, este yo lo compré en Carrefour y venía con cuchillas de recambio y no valía 2 euros más o menos. Luego podéis tener otro tipo de cúter, por ejemplo, este me encanta porque es metalizado, es solo rosa, viene como si fuera un bolígrafo, pero este ya le vamos a usar para menos ocasiones. Como veis, la puntita es muy pequeña y además es giratorio. ¿Veis? Gira para cuando pongamos el papel en la mesa ir haciendo cortes más redondos, ¿vale? Pero bueno, yo os lo enseño para que veáis que hay un montón de ellos en el mercado. Este es de Artis Decor. Entonces, bueno, de corte necesitaremos un cúter. Después, otra cosita que también a lo mejor podéis ir necesitando y yo creo que es importante tener al principio, es un punzón. Podéis tener podéis tener el que queráis. Este es de We Are Memory Keepers. Vais a ver que a mí esta marca me gusta mucho. Es una marca que tiene material muy bueno, tanto en máquinas troqueladoras como material, ¿vale? Como herramientas. Y pues eso, me gusta un montón. Pesa, esto todo es de gomita, no resbala, tiene el taponcito. Con esto podéis subir y bajar el punzón, ¿vale? Vais girándole, podéis subir y bajar a gusto. El punzón nos va a hacer falta pues para hacer agujeritos, para poner eyelet, para poner, bueno, eyelet no, para poner brad. Además nos va a venir muy bien para cerrarlos o abrirlos, o sea, para abrirlos, porque viene aquí, ¿veis? Esto también lo vamos a usar mucho, incluso para grapas. Así que yo recomiendo este punzón un montón. Después, otra cosita que siempre vais a tener que tener a mano es una plegadora. Cualquiera os vale. Hay muchas marcas en el mercado, hay muchos materiales de todo tipo. ¿Una normalita nos vale? Sí, perfectamente. Vamos a hacer mucha fuerza con ella. Yo, por ejemplo, tengo esta que la llevo usando muchísimo tiempo y hago muchísima presión en los cartones, en los papeles y la tengo desde hace mucho tiempo, como os digo, y me resulta. Así que una plegadora, la que más os guste, la que más podáis acceder a ella y ya está. Como os voy a enseñar varias herramientas, lo primero que os decía que era para mí los básicos, ya los tenéis, ¿vale? Y estas son cositas que vais a ir necesitando según vais avanzando, pero básicos también. También un básico, por ejemplo, unas pinzas. Cualquier pincita que tengáis os vale. Esto nos hará, nos facilitará muchísimo a la hora de coger pegatinas, etiquetas, no sé, brillitos, cositas que sean de pequeño tamaño que queráis pegar y nos aporta muchísima precisión, ¿vale? Entonces, bueno, pues cualquiera, como os digo, pincina os puede valer. Después, una grapadora, pues también, porque puede ser un aliado a la hora de unir papeles, poner algún lacito o cualquier decoración. Entonces cualquier grapadora os puede valer perfectamente. Yo tengo varias, ya veréis luego que os voy enseñando, pero bueno, esta la tengo aquí a mano porque es de las tipo antiguas, no es muy grande, ¿veis? Es más bien pequeñita, pero al hacer palanca tiene muchísima fuerza. Y además, pues en esta ocasión tengo puestas grapas rosas, así que, bueno, pues simplemente una grapadora no muy grande os va a venir súper bien. Ahora os voy a enseñar cositas de pegamentos, que también creo que son básicos. Como os digo, más adelante, en el siguiente vídeo os voy a enseñar
unos pegamentos más avanzados que a lo mejor os pueden ir valiendo para, dependiendo de decoraciones o las cositas que queráis pegar. Pero os enseño los básicos. Para mí, un imprescindible, de los mejores pegamentos que yo considero que hay, uno de ellos, porque luego os voy a enseñar el otro, es el Tacky Glue. Hay muchísimos, como os digo, ahora mismo en el mercado, de muchas marcas, pero ninguno se compara a este, ¿vale? Ninguno, aunque ponga Tacky Glue, pero es que este es el de siempre, como digo yo, el más resistente, el más efectivo a la hora de pegar, por ejemplo, papeles en cartón. En un segundo que peguéis un par de pasadas apoyándoos de una plegadora, te agarra enseguida el papel, no tienes que esperar mucho tiempo a que se seque, ni luego se despega con los años. Sin duda, esto, si le haces algo, si hacéis cualquier cosita, mejor pegamento, libre de ácidos, por supuesto, para que no os estropee las fotografías y que os duren años y que os funcione y que no se despeguen las cosas. Sin duda. No hay mucha diferencia entre otras marcas más blancas a lo mejor que hay en el mercado, pero la inversión merece la pena porque cunde y da gusto trabajar con cocinas que sean así de buenas. Este es el que os recomiendo. Después, otro pegamento que yo empecé en el scrap y apenas había, como os digo, bueno, había este, que es el que llevo usando tantos años. Después tenía otro, que es el Tombow Aqua. Este es más ligerito, tiene la peculiaridad que tiene la puntita fina para tener más precisión, y además por el otro lado, ¿veis? Tiene como dispensador como de goma, que tiene como unos piquitos, entonces es para echar más pegamento y a la vez ir extendiendo en superficies un poquito más grandes. También está muy bien, como os digo, es un poquito más líquido y también está muy bien para cocinas pequeñas, ¿vale? Y después otro, que tuvo su auge, como digo, cuando yo empecé. Yo no he dejado de usarlo porque me parece que es un pegamento excelente. Es el Glossy Accent. Tiene varias funciones. Si podéis, haceros con él, porque también os puede ayudar un montón en un montón de cositas. Os explico. Aparte de ser un pegamento extra fuerte, es el más fuerte de todos estos, pero es muy muy fuerte. En cuanto seca, ya no vais a poder despegar nada porque es ultra fuerte. Podéis pegar varios materiales, de hecho, pero es que además tiene efecto barniz. Si queréis dar volumen a una decoración, no sé, mirad, a ver, que tengo aquí una florecita, por ejemplo, yo tengo esta pegatina, ¿no? Si queréis dar volumen, ponéis por encima, ¿vale? Vais rellenándolo entero. Esto va a coger volumen y va a dar muchísimo brillo. Se ve perfectamente el brillo que va a dar y, como os digo, hace efecto barniz. Tiene la puntita muy fina para que sea muy preciso, ¿veis? Y, como os digo, es un básico de pegamentos en mi scrapbook que no me falla y cunde un montón. Así que de pegamentos yo usaría estos tres, no me haría falta nada más. Después tengo alguno parecido, salvando un poquito las distancias, ¿vale? Por ejemplo, de Aluacid. A mí me encanta Aluacid y sus productos. Y tengo aquí, a ver, que os pongo un poquito más para que lo veáis, ¿veis? Pues mirad, este es en pegamento blanco, tipo cola. Después tengo el transparente. Si os dais cuenta, son muy parecidos, pero bueno, son un poquito más flojitos. Pero el packaging es precioso y además viene como en el Tombow Aqua, ¿vale? Viene la puntita más fina. Y después, por el otro lado, viene exactamente igual, ¿veis? Esta parte que es como de gomita, para poder aportar más pegamento en más superficie. Entonces, a mí me encanta. Así que, nada, y aparte los colores son súper bonitos. Como veis, son rosa, mint. Y por aquí tengo otro que también puede ser un básico, que es un pegamento de barra. Este tiene la peculiaridad que, mirad, es moradito,
bueno, no me queda, yo tengo que reponerle, es morado. Entonces cuando aplicamos este pegamento sobre el papel, lo que tiene es que cuando va secando se va poniendo invisible. Entonces estáis viendo que a lo mejor necesitáis poner más pegamento en esa zona o no. En cositas pequeñas, por ejemplo, si hacéis journals o cositas así, os puede venir también muy bien. De hecho, yo es un básico que tengo en el estuche, que luego os voy a enseñar. Así que nada, yo de pegamentos os enseñaría estos. Y además, si queréis, para determinadas cosas, yo suelo usar cinta de doble cara. No me apasiona para algunas cosas, ¿vale? Pero para otras sí. Tenéis que buscar un pegamento de doble cara que sea libre de ácidos para que vuestras fotografías no se estropeen, ¿vale? Porque si ponéis detrás de una fotografía una cinta de doble cara que no es libre de ácidos, con el tiempo se va a traspasar, se va a marcar, se va a estropear la fotografía. Entonces, para cositas pequeñas y así, está bien. No lo uséis, mi consejo, para encuadernar, ¿vale? Para pegar papeles en cartón, para hacer agendas, libretas, álbumes. No uséis este tipo de pegamento porque con el tiempo se va a despegar y se van a estropear los trabajos, ¿vale? Aparte os va a salir más caro, tenéis que usar más. Hay de distintas medidas en el mercado, yo os enseño un par de ellas, pero las hay más pequeñas, las hay más grandes, y mucho más gordotas, ¿vale? Pero bueno, siempre que tengáis que usar, como os digo, papeles y cartón, los pegamentos de aquí, si queréis conservar vuestros trabajos durante años. Bueno, otro básico que no es necesario al principio, pero si queréis aportar una pequeña inversión, lo vais a tener para toda la vida, y es la Crop-A-Dile. Para mí fue un antes y un después de haberla comprado. ¿Por qué digo esto? Porque me ha ayudado en mis principios a hacer un montón de cosas y a tener incluso un emprendimiento. Yo he conseguido de hacer el scrap, de empezar a hacer con un hobby, a que sea mi trabajo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, simplemente es comenzar e ir poquito haciendo inversiones. Al considerar que ya es mi trabajo, es porque yo hago álbumes, por ejemplo, para comuniones, para bodas, para bautizos, para recuerdos en general. Hago papelería, que ya la habéis visto todas en el canal. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, como os digo, es comenzar y empezar a hacer un montón de cosas. Y esto te lo puede dar, ¿vale? Para mí, como os digo, fue mi primera así un poquito más inversión y estoy muy contenta con ella. La Crop-A-Dile es para hacer eyelet, agujeros. Podéis hacer agujeritos, por ejemplo, si tenéis un carpesano para troquelar las hojas y poder usar hojas que hagáis vosotros en esos carpesanos. O, como os digo, poner los eyelet, que de esto ya hablaremos más adelante en vídeos un poquito más avanzados, ¿vale? Pero es así. Y os viene genial. Yo compré esta que me venía con una cajita y me venía con un broche para poder guardarla y poder usarla, ¿vale? Lo que pasa es que yo la tengo aquí en mi panel que tengo delante del escritorio, porque la tengo a mano, porque la uso un montón, como os digo. Así que esta, como inversión desde el principio, si la tenéis, os va a dar muchas alegrías. Es que para hacer agujeritos, por ejemplo, en los tags y poner un lacito, o sea, para cualquier cosita os va a venir muy bien. O para hacer un álbum con anillas, simplemente, si no tenéis más máquinas, poder hacer unos agujeros y añadir unas anillitas individuales y podéis tener un álbum bien coqueto, ¿veis? Entonces, bueno, pues para un mogollón de cosas. Así que nada, también otra recomendación que quería aportaros. Después, otras cositas importantes, por ejemplo, también un estuche. Tenéis que tener un estuche a mano con las cositas que podáis ir usando: bolígrafos, rotuladores, más pegamentos. Ya os lo enseñaré también en otro vídeo, porque si no se hace un poquito largo. ¿Veis? Yo tengo aquí más cúter, bolígrafos. Mira, aquí lo que os decía, otra grapadora, ¿vale? Bolígrafos más específicos para hacer journal. Aquí ya a vuestro gusto, pero es que un estuche siempre viene bien. Y además, las que nos dedicamos a hacer estas cositas, como pues nos gusta tener este tipo de cocinas en nuestro escritorio. ¿Veis? Más tijeritas. Aquí tengo una mini tabla de corte. Bueno, pues como os digo, ya os enseñaré para dar unas poquitas ideas. Lo enseñé bastante bien en un vídeo, porque me hice una cestita de así para hacer, para leer, para escribir, para un diario, para journal. Os voy a dejar por aquí el vídeo por si queréis verlo y podéis hacer una cocina parecida, a daros ideas.
También os recomiendo que tengáis a mano un neceser. Cualquier tipo de neceser os puede valer, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Pues para guardar papeles de una colección que estéis haciendo, o restos de cartones, o vuestras herramientas, porque a lo mejor no tenéis una scrap room donde tengáis todo el material, estanterías, muebles, no sé, el escritorio, y tengáis a lo mejor una zona pequeña de vuestra casa donde queréis empezar a hacer este tipo de cositas, os puede venir súper bien un neceser, ¿vale? Para guardar vuestras cocinas. Entonces, bueno, pues lo voy dejando por aquí, ya no me va a caber. Después, otros básicos que vais a necesitar a la hora de hacer vuestro scrap son cartulinas. Si tenéis cartulinas blancas, yo lo suelo coger en la papelería, en paquetitos de 50. Salen bastante bien de precio y bueno, tampoco hace falta que las uséis muy gordotas al principio, ¿vale? Ni al principio ni al final, dependiendo de qué trabajos queráis usar. Os recomiendo pues este tipo de cartulinas, ¿vale? Un segundo que os lo voy a enseñar. Así, por si queréis coger la referencia, veis, os va a sonar enseguida. Pues este tipo de cartulinas, como os digo, salen bastante económicas. Son 180 gramos, ¿vale? Se dividan 4 y tenéis aquí todos los colores que podáis necesitar. 180 gramos, pero es que luego vamos a añadir los papeles. Entonces, al pegar los papeles ya tenéis unas páginas bastante gorditas, ¿vale? Por eso digo que no hace falta que las tengáis más gruesas al principio. Luego hay cartulinas texturizadas, de colores, que brillan, 20.000 papeles especiales, pero eso no lo vamos a tocar de momento porque creo que con estas cocinas de básicos que os estoy enseñando vais a hacer grandes proyectos. Como os digo, las cartulinas y blancas, ¿por qué? Porque es un fondo que os va a pegar con cualquier papel. Entonces, para comenzar, yo os recomiendo eso, que sean blancas. También vais a necesitar cartón contracolado. Si queréis empezar a hacer pruebas porque no sabéis si os va a gustar o no, podéis usar cualquier tipo de cartón, por ejemplo de las que vienen en las revistas, una caja de cereales, una caja de zapatos, así para empezar a hacer la prueba, ¿vale? Pero más adelante sí que vais a necesitar bastante cartón contracolado. Yo suelo usar de 2 milímetros porque me gusta que sea gordo y que me ofrezca resistencia en los proyectos. Voy a juntar un poquito más el material para tener más sitio y poder enseñaros más cositas. Ahora ya he hecho un poquito más de espacio para que podáis ver. Después os aconsejo, vais a necesitar papeles decorados. Hay un montón en el mercado. Podéis haceros en cualquier página online que sigáis. Por ejemplo, antes os hablaba de Aluacid. Tenéis ahí dos tienditas que tiene ella, que es la de Aluacid y la de Rita Rita, que podéis tener acceso a ellas. Pero hay un montón en el mercado, incluso en tiendas que podáis tener, o incluso pues hay papeles incluso en Teddy, no sé cómo deciros, en cualquier a lo mejor bazar podéis encontrar. Yo os recomiendo que si vais a empezar a hacer cositas, os hagáis con un stack de papeles. Yo os enseño este grande, por ejemplo, tengo muchos aquí en mi Scraproom, pero bueno, quiero aconsejaros, he cogido este. Mirad, este por ejemplo tiene 48 papeles, son de 190 gramos, está muy bien, lo que os decía antes de la cartulina, ¿vale? Que ya tenéis 180 gramos, luego le añadimos el papel decorado, más decoraciones, pliegues, entonces ya os da bastante cuerpo. Entonces, lo que os digo, ¿por qué un papel? Un stack de papel es tan grande para que tengáis para muchas ocasiones. Si estáis empezando vais a hacer muchas cosas. Vais a comenzar con algo muy sencillito porque os voy a poner tutoriales de todo tipo, ¿vale? Para que podáis seguirme y ver todas las cositas, todo lo que os estoy enseñando. Luego lo vais a ver, que vamos a hacer muchas cosas bonitas, muchas cosas prácticas, sobre stack, álbumes, agendas, libretas, vamos a hacer de todo. Entonces, bueno, pues aprovechando ya que digo esto, si queréis y os gusta este tipo de cosas o simplemente os hace compañía, como me decís muchas, mi voz y las cositas que yo os enseño, aunque no os dediquéis a ello, por ejemplo, pero si me apoyáis en este tipo de vídeos, yo os voy a enseñar un montón de cosas que creo que podéis empezar y hacer grandes proyectos, como os decía antes, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, necesitaréis un stack, si es grande mejor porque vamos a hacer muchas cosas. Entonces, bueno,
La mayoría de los stacks de papeles que vais a encontrar en el mercado es de 30 por 30, 30 y medio por 30 y medio, ¿vale? Suele venir en pulgadas, que serían 12 por 12, pero es la medida 30 y medio por 30 y medio, si sois más de centímetros, como es mi caso. La mayoría de las cosas que yo os voy a enseñar van a ir en centímetros. Entonces, bueno, pues esto, ¿qué conseguimos? Pues que tengáis un fondo de básicos, tarjetas, ¿veis? Cositas para recortar, fondos para los álbumes, etcétera. ¿Veis? Ahí tenéis un montón de papeles distintos para hacer un montón de cosas. Así que nada, para mí es otro de los básicos que deberíais tener para comenzar. Si no es tan grande, más pequeñito, pues vale, ahí ya vais viendo vosotras. Después, otra cosita que también es importante tener, y es un cuaderno. Yo siempre tengo un cuaderno. Os lo pongo así porque había mucho brillo y a lo mejor no lo veíais. Este que estoy usando yo ahora es de mi colección que he sacado este año. Si queréis también lo podéis conseguir, ¿vale? Si lo queréis como yo, para tenerlo a mano y empezar con escribiendo vuestras cositas que hagáis, pues me escribís y yo os lo hago encantado y os lo envío a casa. Ya sabéis que yo no cobro gastos de envío y es precio bastante bien, porque recibiréis el cuaderno encuadernado, con anillas. Las portadas siempre que procuro hacerlas que sean plastificadas, ¿vale? Para que podáis hacer mucho uso de ello y tengáis siempre vuestro cuaderno limpio, y más cuando utilizo tonos más blanquitos. Como veis, el brillo pues es porque está plastificado. Y por dentro pues yo tengo bolsillitos para poner apuntes, y las hojas son, me gusta mucho el punteado, porque así escribo en recto, pero no se ven rayas, ni cuadros, ni nada. Y bueno, pues puedo escribir en recto siempre. ¿Por qué es indispensable un cuaderno? Porque todos los proyectos que vayáis haciendo, yo os recomiendo desde el minuto 1 que empecéis con el scrap, escribáis por páginas, por hojas, como queráis, vuestros proyectos y vuestras medidas. Por ejemplo, si hacemos no sé, un álbumcito de sobres, así algo muy basiquito para empezar, pues entonces ponéis álbumcito de sobres y los materiales que necesitáis y cómo lo habéis hecho, incluidas las medidas. Esto hará que cuando vayáis escribiendo más y más y más, siempre tengáis vuestro proyecto con medidas y lo que utilizasteis. Pues tenéis que repetir, ¿vale? Está muy bien, porque siempre quedará constancia de lo que habéis hecho y lo que habéis trabajado en vuestros proyectos. Esto yo también lo hago, ya sabéis, las que me seguís en el canal, que lo hago siempre con mis recetas, con mis libros que leo, etcétera. Entonces siempre está muy bien tener este cuaderno de apoyo donde tengáis vuestras cositas siempre apuntadas. Entonces, bueno, pues eso, el cuadernito para apuntar vuestros proyectos. Otra cosita que también seguramente vais a necesitar, y ya también sería otra inversión, lo he puesto en básicos por si queréis ya arrancar con ello, ¿vale? Pero en el siguiente vídeo, como os digo, os voy a enseñar bien todo ya, más productos y material avanzado. Entonces, ¿qué es? Pues mirad, es una guillotina. Esta guillotina es una mini guillotina, es chiquitina, pero es así, tiene una precisión y un corte bastante bueno. Esta es, como os digo, de We Are Memory Keepers y es de medidas, mirad, me marca hasta 15 y en pulgadas son 6, ¿vale? Y luego del largo pues son, creo recordar, 21 centímetros, o sea, un tamaño folio puesto así, ¿vale? ¿Ves? Entonces esto os viene muy bien para la hora de cortar papeles más pequeños, tarjetería, si hacéis Project Live más adelante o cositas así. Pero la básica que yo os recomiendo tener es esta. Esta es, por ejemplo, se abre así, se abre entera. Tendréis para poner vuestros papeles enteros porque tiene 31 centímetros por 31 centímetros. Aparte tiene la peculiaridad que, bueno, pues tiene medidas por todos los sitios para la hora de cortar, y tiene cuchilla, que es cuchilla para cortar, y luego tiene otra cuchilla que es, podéis usar para plegar, pero para plegar es lo siguiente, mirad. Esto también os lo enseñaré cuando empecemos, ¿vale? Todas estas explicaciones os las daré después cuando empecemos con los proyectos. Esta regla se gira, ¿vale? Se da la vuelta, ponemos nuestro papel, marcamos y tenemos aquí nuestra plegadera, ¿ves? Para marcar dónde queremos doblar nuestros papeles. Si empezáis y no tenéis este material, no os preocupéis porque, como os decía antes,
Con una regla se pueden hacer muchas cosas, incluido marcar papel, y luego con un cúter o unas tijeras, ¿vale? Entonces, bueno, pues así os lo dejo, como os decía, para marcar con una regla. Y con una regla podéis marcar incluso con la plegadera, o un bolígrafo que no pinte, podéis marcar con ello. A marcar me refiero para doblar papeles y hacer nuestros proyectos, que también lo veremos, como os digo antes. Y bueno, pues yo creo que ya os he enseñado todos los materiales que considero que son básicos para comenzar en el scrap. Como veis, hay productos muy bonitos, son cositas muy cookies, que si os gusta el tema de papelería, de escritorio, de todas estas cosas, os va a encantar. Y lo que más os va a gustar es que cuando hagáis cualquier mínima cosa para empezar y lo tengáis en la mano y digáis, pues yo he hecho esto, pues no me lo esperaba, que yo a lo mejor me fuera a gustar tanto el hacer este tipo de cosas. Y la satisfacción que da el hacer cualquier proyecto con vuestras manos y digáis qué bonito y quiero seguir haciendo cosas, eso realmente os va a llenar el corazón, os vais a sentir muy a gusto. Todo lo que hagáis con vuestras manos siempre da mucha satisfacción. Entonces, bueno, pues yo os recomiendo que si tenéis cualquier tipo de duda para empezar a hacer scrap, os haya motivado para comenzar, pues entonces yo, como os digo, os animo a ver los siguientes vídeos, porque vamos a ver muchas cosas sobre este tema. Y si queréis, podéis ir haciéndonos con material que os he enseñado yo, para cuando empecemos a hacer todos los tutoriales y los proyectos lo tengáis a mano, en vuestra mesa, en vuestro escritorio, en vuestro cualquier rinconcito que os hagáis de casa. Como os decía, si no tenéis una scrap room para poder tener todo este material, pues os dejo, como os decía, el vídeo de la cestita, donde podéis haceros con un material básico para empezar vuestras cositas. También creo que es muy importante tener un carrito scrapero, que también os hablaré de ello, porque si no tenéis mucho espacio, podéis usar muchísimas cosas, poner muchísimas cosas en ese carrito y os puede venir fenomenal a la hora de scrapear en cualquier sitio de casa. También os quiero enseñar mi scrap room, mi despachito, como digo yo, para poder daros ideas más adelante. Según vayamos avanzando os voy a ir enseñando, porque si no os voy a causar mucha, a lo mejor, ansiedad por ver o por tener estas cositas. Entonces, bueno, prefiero empezar por lo básico, poquito a poco, para poder ayudaros y a motivaros, como os decía. Si os he motivado y queréis empezar a hacer estas cositas, por favor escribidmelo en comentarios para yo saberlo. Me apoyaréis muchísimo dándome un like y bueno, y viéndome, para que yo pueda seguir trabajando en enseñaros estas cositas. Y nada, nos vemos muy prontito, mi querida familia. Os mando un besito muy grande, un abrazo, y nos vemos muy pronto, como os digo. Adiós.